Estás de los nervios, no te ha dado tiempo y finalmente mañana tienes ese examen tan importante y no te ha dado tiempo a prepararlo. ¿Qué hacer? Te voy a dar unos sencillos pasos para que por lo menos sabes los papeles de cara a mañana, pero esto no se hace, ¿eh? Para la próxima vez hay que aprender a hacerlo bien. Primer paso, estudia por preguntas, nunca jamás por contenidos. ¿Cómo se hace esto? Coge tu material, pasa rápidamente las hojas y fíjate en los títulos y en los subtítulos. No empieces por el principio, o sea, ve buscando las preguntas que son más importantes. Si el profesor ha dicho, esto es importante en clase, si lo has marcado, pues entonces empieza por esas preguntas. Si no lo has marcado, ya para el futuro, cada vez que el profesor diga, esto es importante o atiendan aquí, tú vas a hacer una marca en tu cuaderno para que luego, si vuelves a estar en esta situación, que espero que no, te sirva y puedas ir directamente a las preguntas que el profesor va a poner. Por ejemplo, imagínate que el tema es de historia del feudalismo. ¿Bien? ¿Qué te pueden preguntar de feudalismo? La definición, las características. Empieza por esas. La sociedad feudal, ¿de acuerdo? Saca estrictamente las ideas que vas a contestar en el examen. Por ejemplo, imagínate que te dicen 10 características de feudalismo. Ya sabes que no puedes sacar 5, porque si sacas 5 características vas muy pillado. Sacas 7, ¿bien? O sea, la mitad más un poquito más. No las 10 porque no te va a dar tiempo, pero para garantizar más o menos un aprobado notable, si se te olvida algo, que sí que te quedes en el aprobado. Si la pregunta, por ejemplo, es explica la evolución de la industria, estas son preguntas de secuencia, entonces es importante que pongas paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y aquí sí que mucho cuidado porque no te puedes saltar ningún paso porque puede perder coherencia la pregunta y finalmente perder la nota. Ahora imagínate que el tema es de biología. En biología pues tienes la clasificación de los tejidos, por ejemplo, las clases de tejidos. Tú te vas directamente a las clases y a las características de cada clase y a la función, por ejemplo. Si tienes también un proceso, explica la mitosis, ¿bien? Acuérdate de las fases, de los pasos. ¿Bien? Empieza siempre por estas preguntas, por las preguntas que tú creas que son más importantes. Mucho cuidado con las definiciones. Hay definiciones que son fundamentales para el tema y hay definiciones que no lo son tanto. Entonces empieza siempre por las definiciones más importantes. Insisto, nunca en orden. Primero, por lo más importante. Puede ser que resulta que sean 3 temas tu examen y que las preguntas más importantes estén en el tema 3. Bien, no importa. Ahora, una vez que ya tú determinas cuáles son esas preguntas, tú dices, bueno, empiezo por esta que es la más importante, que yo creo que es la más importante. Las causas de la Primera Guerra Mundial. Ya sabes que eso es una pregunta de examen. O las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? Que son preguntas que los profesores hacen una y otra vez. Puedes mirar, a lo mejor si tienes compañeros que han estado en los años anteriores, te pueden decir cuáles son las preguntas más importantes o qué es lo que el profesor suele preguntar si no conoces al profesor. Entonces, empieza siempre por esas preguntas. Saca la información tal y como te he explicado y luego, ¿qué hacer con esa información que has sacado? Bueno, toca el momento de memorizar. Si empiezas por la más importante, por la que crees que es más importante, y ya has sacado esa información, entonces utiliza los márgenes del libro, repasas y pones a lo mejor un recurso o una imagen o una palabra clave y la vas anotando al margen. ¿Bien? Importante, estudia por arrastre. Por arrastre, o sea, tú te preparas una pregunta y luego repasas esa pregunta tapando a ver si te acuerdas. Si no te acuerdas de algo, insistes, le pones la palabra clave o algo que te dé gracia, que te haga acordarte de lo que se te ha olvidado y luego estudias la segunda. Cuando termines de hacer lo mismo con la segunda, vuelve y haz un arrastre con la primera. Este método de arrastre yo nunca lo recomiendo a la hora de estudiar bien, o sea, si estuvieras estudiando como tiene que ser, no te lo recomendaría. Pero claro, si no tienes tiempo, lo que no puedes hacer es estudiarte una pregunta, después otra, después otra, después otra, porque cuando llegues a la 6ª pregunta o a la 7ª ya se te olvidó la primera. Entonces es importante que hagas un arrastre de las preguntas. Al final, cerrar los ojos y empezar, pregunta por pregunta, a ver de qué te acuerdas y a ver de qué no te acuerdas. ¿Que no te acuerdas? Le vuelves a poner un recurso. Sugerencia, duerme. Es muy importante que estés descansado para el examen. Si te quieres levantar un poquito antes, haces lo mismo, el mismo proceso. Cierras los ojos, miras a ver de qué te acuerdas. ¿Que no te acuerdas? Le pones un pequeño recurso o piensas en algo que te va a hacer recordar la pregunta. Si el examen es de matemáticas, de física y química, de una asignatura práctica, sugerencia, jamás empezar por la teoría. ¿Bien? Porque la teoría a lo mejor son 2 puntos del examen, entonces no merece la pena. Fíjate en los problemas o en los ejercicios más difíciles del tema,
Coge tu cuaderno, donde los tengas apuntados, o internet, o busca en internet, un ejercicio tipo, ¿bien? de la misma más o menos dificultad que te pueden poner en el examen. Esto es muy importante, tienes que tener ejercicios de una dificultad semejante, porque muchas veces os preparáis para un ejercicio mucho más sencillo. Una vez que tienes localizados esos 2 ejercicios de cada tema que son más importantes, coges tu cuaderno y marcas y te fijas bien en el procedimiento, o sea, qué se hace primero, qué se hace después, qué se hace después, qué se hace después y, de ser posible, por qué. Hay muchos vídeos en YouTube que te pueden explicar cualquier tipo de ejercicio, con lo cual eso no te tiene que ser muy difícil encontrar esos ejercicios bien explicados con su procedimiento paso por paso. Una vez que ya sepas qué se hace primero y qué se hace después, te pones ese ejercicio en una hoja en sucio y tratas de resolverlo sin mirar. Cuando lo resuelvas, miras otra vez tu cuaderno y señalas los errores que has cometido en tu cuaderno y te fijas bien. Hay cuidado que este menos siempre se me olvida, fíjate, no puse el cuadrado de los centímetros cuadrados, ¿bien? Muy importante. Una vez que tengas ya marcado todo lo que te sueles confundir, lo vas repasando a medida que vas haciendo los demás ejercicios, igual que lo que te recomendaba antes, por el método de arrastre para que no se te olviden sobre todo los errores que sueles cometer. Te deseo muchísima suerte en tu examen y si tienes cualquier duda ya sabes que puedes contactar conmigo a través de mi correo thaispujolacosta@gmail.com o a través de la pestaña contacto de mi web. Te espero.